Hola, esta vez estoy visitando la tierra del realismo mágico de Gabo, paseando por las calles donde se grabó la novela La Momposina y donde se realiza uno de los mejores festivales de jazz del país. Bienvenidos a Santa Cruz de Mompox. Santa Cruz de Mompox no existe. A veces soñamos con ella, pero no existe. Como lo escribió Gabriel García Márquez, Gabo en su obra literaria El general en su laberinto. Mompox es uno de los pueblos más antiguos de Colombia, fundado por españoles en 1537. Fue fundado por Alonso de Heredia, el hermano de Pedro de Heredia, el fundador de Cartagena, y declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1995, y hace parte de la red de los pueblos de patrimonio de Colombia. Mompox está ubicada en el departamento de Bolívar, es un distrito especial turístico, histórico y cultural del país. Se encuentra a 7 horas de Cartagena y 6 horas desde Barranquilla, en Colombia. Esta ciudad estuvo cerrada por más de 100 años dentro de una isla llamada Isla Margarita, rodeado por el río Magdalena, y desde hace muy poco ya existen carreteras para venir a visitar este hermoso pueblo. Mi recorrido por este bello pueblito colonial comenzó en la plaza principal o plaza fundacional de Mompox, llamada Plaza de la Inmaculada Concepción de María, donde está ubicado el puerto, la plaza del mercado municipal y la catedral principal del pueblo, que tiene el mismo nombre de la plaza. En este lugar encontramos la placita del mercado, donde en el primer piso podemos ver tiendas de artesanías, reliquias o artículos de la época colonial. También joyerías, tiendas que te venden el popular vino decoroso y las agencias que te ofrecen los tours ecológicos por el río Magdalena en distintas embarcaciones. Si te está gustando este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Me ayudarías mucho para el crecimiento de mi canal. El nombre de Mompox viene del cacique que habitaba estas tierras de la tribu de los Malibúes, llamado Mompox con J al final, pero el pueblo lo llamaron Mompox con X al final. En el segundo piso funciona el restaurante bar Crónica, que cuenta con hermosas vistas a la plaza y el río. Después de apreciar la plaza principal, me dirijo a caminar por la Albarrada o calle de la Albarrada para conocer todo el centro histórico del pueblo. Se llama calle de la Albarrada porque es donde está ubicado el muro de rocas que ayuda a contener el agua del río Magdalena cuando sube su nivel. En la calle de la Albarrada puedes apreciar casonas emblemáticas como donde se grabó la novela La Momposina y el video musical de Carlos Vives llamado La foto de los dos. También casas antiguas que ahora funcionan como hotel u hostales.
seguimos caminando encontraremos plazoletas, restaurantes, heladerías, cafeterías, panaderías y hasta joyerías muy bonitas. Caminando por la calle de la Albarrada te das cuenta la importancia del río Magdalena para esta población, porque conectaba a Cartagena con el resto del país hasta se podía llegar a la capital, que es Bogotá. En esta calle Malecón podemos encontrar la Piedra de Bolívar, donde se puede apreciar las fechas en las que llegó el Libertador a este pueblo. En la piedra verás que llegó por primera vez a Mompox en 1812, en busca de recursos, dinero y hombres, llevándose 400 mompocinos para luchar hasta Caracas, Venezuela. Por eso Simón Bolívar dijo: si a Caracas debo la vida, a Mompox debo la gloria. Llegué ahora a la Plaza de Santa Bárbara, donde podemos encontrar cafeterías, hoteles, farolas antiguas y también es donde está ubicada la iglesia de Santa Bárbara, que fue construida en los años 1613 con su arquitectura barroca. La torre que vemos a un costado de la iglesia cuenta la historia de la leyenda de Santa Bárbara. Los habitantes cuentan que Bárbara era una joven princesa turca de familia politeísta, que se enamoró de un joven cristiano y abandonó su religión para convertirse en cristiana. El padre de la princesa, en vista de ver lo sucedido, la encerró en una torre con 4 leones, que son las 4 cabezas de leones que tiene la torre de la iglesia, y un balcón para que ella observara los rituales religiosos que su padre hacía en la plaza con el fin de que ella se convirtiera de nuevo a su religión, lo cual ella nunca accedió. El padre no perdonó la falta de la princesa y finalmente la decapitaron en esta plaza, e inmediatamente cayó un rayo que le cortó la cabeza a su padre. Es por eso que a Santa Bárbara se le considera la patrona de las tempestades. Sigo caminando y llego a la Plaza de San Francisco y encontramos otra iglesia. Esta fue fundada por la Orden de los Franciscanos con una arquitectura neobarroca. En total, Mompox cuenta con 7 iglesias. Aquí en esta plaza también podemos encontrar un pequeño muelle, una escultura de filigrana en forma de saxofón que representa el festival de jazz que se celebra cada año, el monumento de la Cruz y el de Simón Bolívar. Después de todo este recorrido ya tengo hambre y encontré un restaurante llamado Comedor Costeño, con una terraza frente al río. Me pedí un bagre sudado y de entrada te dan un plato de sopa y el plato fuerte venía acompañado con arroz con coco, patacón, ensalada y jugo. Estaba muy rico y la porción es grandecita. Todo esto por un valor de 28,000 pesos, que son $7.
buscar el postre y me encontré un lugar muy bonito y colorido llamado Crepes de la Villa, donde venden helados artesanales, jugos naturales, granizados, desayunos, sándwiches, crepes y más. Me provocó un helado artesanal. Pedí uno de pistacho que estaba muy rico y cremoso. También pedí un granizado decoroso que venía en una botella de vidrio de manija de agarre metálico. Estaba muy curioso el envase donde lo sirven. El jugo estaba muy rico y refrescante. Continuó mi recorrido por este hermoso pueblo y encontré un lugar para tomarme un rico café. Llegué al Hotel Legado de la Marquesa, donde está ubicado la cafetería 1700. Esta cafetería es muy bonita, cuenta con una terraza con mecedoras y en el interior podrás ver que está decorada con cosas o artículos antiguos. También encontrarás artículos antiguos del cine como un enorme proyector, cámaras y sillas de las salas de cine. Te puedes sentar a tomarte un cafecito al frente de las enormes ventanas que tiene la cafetería para ver el atardecer. Me gustó mucho el lugar por su ambiente y decoración. La cafetería vende expresos, postres, cervezas artesanales, cócteles, sándwiches y crepes. Aquí les dejo la carta. Pedí una cerveza artesanal y un granizado que venía con un granito de café en la parte de arriba. Solo pedí bebidas frías para refrescarme y poder seguir caminando porque en Mompox hace mucha calor. No me puedo ir de Mompox sin probar el queso de capa, que es un quesito de pasta hilada enrollado bajo en sal. También lo puedes encontrar en dos presentaciones, solito o relleno de bocadillo. Lo probé y estaba muy rico. En Mompox también son muy conocidos por la elaboración de joyas artesanales donde se trabaja la filigrana. Piezas muy bonitas de oro de 18 quilates y en plata. También te dan la opción de pasar al taller para ayudar en la elaboración de las joyas que deseas comprar. Cuentan que en Mompox, como era muy difícil el acceso, los españoles decidieron guardar todo el oro en este pueblo para evitar que los piratas que saqueaban a Cartagena se les llevaran sus riquezas. Por eso en esa época se manejaban grandes cantidades de oro y comenzaron a llegar los joyeros a Mompox. Otro lugar que visité fue el cementerio de Mompox, un lugar muy particular por su arquitectura y por la simbología que se puede ver en el lugar. Todo está pintado de blanco y lo más curioso es que hay cientos de gatos cuidando las tumbas o almas de las personas que descansan aquí.
En la entrada principal pueden ver unas antorchas apuntando hacia abajo. Estas representan la entrada al otro mundo, el lugar de los muertos, a diferencia de las antorchas apuntando hacia arriba que significan la vida. En la parte superior también podrás ver una frase que dice: aquí confina la vida con la eternidad. Aquí se dividen estos dos mundos, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Quiere decir que aquí es el final de la vida en la tierra, como creían los españoles de esa época. Me gustó mucho Mompox, con razón Gabo la tomó para muchas de sus historias, por ser un pueblito mágico y encantador, por sus hermosas calles, por la arquitectura de sus casonas e iglesias, por las delicias gastronómicas que nos ofrece, por las lindas historias y leyendas que se encuentran en sus calles. Solo vine por un día y quedé arrepentida, porque por las noches Mompox es mágica y se puede disfrutar haciendo el paseo por el río Magdalena para ver el atardecer. Ya tengo otra excusa para volver. Hasta pronto Mompox, o debería decir hasta pronto Macondo. Gracias por tu realismo mágico. Un saludo para los miembros del canal del Team Danis. Gracias por su apoyo y cariño. Saludos en especial a los integrantes del Team Danis Oro y Diamante. Besitos y abrazos para Jaime Muñana, Ricardo Carballo, David Holmes, Creighton, True Esquis, Claudio Cicala, José, Bot Robert, Hamilton Loisiga, Homer Caramán, Scott Mejillán, Reinier Amariz y José Reyes. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse, activar la campanita y comentar qué tal te pareció Mompox, la ciudad que no existe. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Sígueme en mis redes sociales para que conozcas lugares increíbles donde te podrás divertir, descansar y disfrutar de la vida. Si quieres conocer más lugares, en la parte superior te dejo otro video.